Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con lo que es nuestra unidad de anomalías de la dentición en desarrollo. Aquí es muy importante comenzar definiendo qué es una anomalía dental porque de ahí va a partir todo lo que ustedes van a estudiar. La palabra anomalía o anómalo nos quiere decir que es algo diferente, algo que se aleja de la normalidad. Entonces, por eso, en lo que fue la unidad anterior, ustedes vieron cuáles eran las características generales de lo que es la dentición temporal y permanente. Entonces, sabiendo lo que es la normalidad del desarrollo de la dentición, todo aquello que se aleje o sea diferente a ello, pues lo vamos a considerar como una anomalía dental. Pero el término anomalía dental se refiere básicamente a cuando esa alteración es una alteración del desarrollo embriológico. Aquí esas son las palabras claves. Es durante el desarrollo embriológico y va a poder afectar en sus diferentes etapas de formación, ya sea en lo que es el número, el tamaño, la forma, la estructura, etcétera. Las anomalías dentales, al ser una alteración del desarrollo embriológico, tiene que ver mucho con antecedentes hereditarios. Ustedes pueden consultar en la literatura y van a poder ver que ya se relacionan las anomalías dentales a los cromosomas X y Y. Es por eso que muchas de las anomalías no se van a presentar de una manera única, sino que pueden estar asociadas a algunos síndromes. ¿Por qué? Porque tiene un componente genético. Hay muchas clasificaciones sobre las anomalías dentales. Nosotros nos vamos a basar en la clasificación de Stewart y Prescott, que lo que hace es que las relaciona con el periodo embrionario en el cual se fue afectado. Y como les decía, pues pueden ser de número, de tamaño, de forma, estructura, incluso de color. Que ahí cuando lleguemos a la clasificación de las anomalías de color, vamos a ver que hay algunas discrepancias de acuerdo a los autores. Vamos a iniciar con las anomalías de número. Estos autores les decía yo que tiene la ventaja de que lo relaciona con el periodo embrionario en donde se vio afectado. Entonces vamos a ver que las anomalías de número se relacionan con una hipo o hiperreactividad al inicio de la lámina dental. Ustedes se acordarán que era un pequeño cordoncito en donde se iban poniendo diferentes yemas. Entonces puede ser o que no se formen en el número normal, ya sean 20 o 32, o que haya de más de este número normal. Cuando tenemos dientes de más, se le conoce como hiperdoncia o dientes supernumerarios. Como su nombre lo dice, pues vamos a tener un número mayor de yemas a la fórmula normal. Y es muy común que se presente tanto en la dentición temporal como en la dentición permanente. Una característica de los dientes supernumerarios es que casi el 98% de los casos se va a presentar en el maxilar superior y es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Hay una relación 2:1. ¿Cuál es el diente supernumerario más común? Pues vamos a ver que es el mesiodens, que se encuentra en la línea media del maxilar superior entre los centrales superiores y, como les decía, puede presentarse en la dentición temporal o en la dentición permanente. Los dientes supernumerarios se clasifican o se subclasifican a la vez en suplementarios y rudimentarios. Esta clasificación tiene que ver con la forma que tienen los dientes. Si el diente supernumerario imita la anatomía normal del diente adyacente, se va a conocer como dientes suplementarios. Y los dientes rudimentarios son aquellos que no tienen una forma, que pueden ser cónicos, que pueden ser trabeculados. Entonces aquí es muy importante, podemos ver que una anomalía puede tener o puede pertenecer a dos categorías, a la de número y a la de forma. El caso contrario sería cuando tenemos ausencia o falta de alguno de los dientes, ya sea de los dientes temporales o de los dientes permanentes. ¿Cuáles son los dientes que más frecuentemente se encuentran ausentes
sin tomar en cuenta el tercer molar. Es el segundo premolar inferior y el incisivo lateral superior. Obviamente podemos tener hipodoncia a los 20, 25 años si tomamos en cuenta el tercer molar, que podríamos decir que es el más frecuente porque cada vez se vuelven menos comunes su presencia o hay rudimentarios también. Pero cuando se les pregunte a ustedes cuáles son los dientes que con más frecuencia están ausentes, son el segundo premolar inferior y el incisivo lateral superior. Aquí podríamos preguntarnos que cuál sería la importancia clínica. Bueno, pues que siempre debemos de tomar una radiografía panorámica porque supongamos que al paciente tiene la ausencia de un segundo premolar inferior, pues hay que cuidar mucho ese diente de lesiones cariosas o de pérdidas, porque a lo mejor lo vamos a dejar en el arco manteniendo el espacio, etcétera. La hipodoncia también se clasifica o se subclasifica en 3 grupos, dependiendo el número de dientes que faltan. Cuando faltan, aquí hay una discrepancia entre autores. Algunos dicen que entre 1 y 3 y otros dicen que entre 1 y 5 dientes le vamos a llamar hipodoncia. Cuando faltan más de 5 dientes es oligodoncia. Y pudiéramos tener la ausencia total de dientes, que es la anodoncia. Aquí les puse una foto de un paciente que tiene una displasia ectodérmica, que es uno de los síndromes más representativos de hipodoncias. Si vemos lo que yo les platicaba sobre lo de los cromosomas X y el Y, tiene que ver que este síndrome se caracteriza por una alteración de los derivados del ectodermo. Entonces esta es la relación que tiene el síndrome con los dientes, porque son derivados del ectodermo. En cuanto al tamaño, aquí vamos a ver que ya se está afectando otra fase de la proliferación dental, que es la fase de morfodiferenciación. Aquí podemos tener también dos posibilidades. Podemos tener una microdoncia o una macrodoncia. Como su nombre lo dice, no tiene chiste la definición, sería pues un diente de mayor o menor tamaño a los de la fórmula normal. Generalmente esto se va a presentar asociado a síndromes o alguna enfermedad, como es la microsomía hemifacial. Aquí la etiología que los autores mencionan es que la microsomía se debe a que hay durante el desarrollo de los arcos branquiales hay una alteración en la arteria del estribo del oído y eso hace que la mitad de la cara tenga una menor irrigación. Entonces, ellos explican que al haber una menor irrigación, el desarrollo de esa parte de la cara, en general la mitad de la cara, se va a ver afectado porque todos nuestros tejidos necesitan de la vascularidad para poder crecer. Y entonces se va a manifestar en el paciente como la mitad de la cara más pequeña y obviamente todos los dientes que están en esa hemiarcada estarían más pequeños. Lo contrario pasa con la macrodoncia y se relaciona con la hipertrofia hemifacial, en donde otra vez el factor etiológico sería a nivel neurológico y vascular. No quiere decir que cuando encontremos un diente más grande o más chico, pues el paciente va a tener estas alteraciones sistémicas, porque si recordamos, por ejemplo, hay una microdoncia, por ejemplo aquí en la fotografía van a ver un lateral con una forma cónica y un tamaño más pequeño y sin embargo el paciente su estado general de salud es normal. Entonces no se sabe a ciencia cierta qué es lo que origina esta alteración, pero sí se sabe que es en la morfodiferenciación. Ahora, hay anomalías de forma, igual en la etapa de la morfodiferenciación. Aquí hay varias anomalías. Una es el dense vaginatus o lo que también se puede conocer como cúspide talón. Este se va a ver en los dientes, generalmente en los dientes anteriores,
aunque se puede presentar en dientes posteriores, como un excedente de esmalte, como si tuviéramos una cúspide accesoria. Generalmente se va a presentar en el cíngulo de los centrales y de los laterales. Si nosotros tomamos una radiografía, parecería o se puede observar que en ese cíngulo extra puede haber dentina y tejido pulpar. Entonces aquí la alteración o la importancia clínica sería si este paciente, por decir, ese cíngulo le está afectando en la oclusión. Supongamos que está en un tratamiento de ortodoncia y le afecta en la oclusión. Nosotros pensaríamos en hacer una pequeña ameloplastía, pero tenemos que considerar que haya tejido pulpar. Entonces muchas veces en algunas ocasiones podemos hacer o puede ser necesario una pulpotomía antes de hacer todo el desgaste, ¿sí? Y la explicación que nos dan embriológicamente pues es que las células del epitelio interno del esmalte empiezan a proliferar y se van hacia afuera. Luego tenemos lo contrario, que es el densindente, que sería que se ve como si tuviéramos un diente dentro del otro. Generalmente lo vamos a ver como una pequeña invaginación o un surco profundo. La relevancia clínica nuevamente sería que ahí podemos tener zonas de retención en donde se desarrollen lesiones cariosas. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es o colocar una resina si es un defecto como el de la foto muy grande o un sellador, por ejemplo. Y va a pasar que se van a invaginar las células del epitelio del esmalte. Los dientes afectados más comúnmente pues van a ser los laterales superiores. Otra de las anomalías de forma, vamos a ver que son el taurodontismo. Esto entonces ya vimos ahorita en los dientes anteriores, ahora vamos a ver en los dientes posteriores. El taurodontismo va a verse como si la cámara pulpar estuviera más grande que lo que es la corona, que se extiende hacia lo que son los tercios radiculares. Y esto se debe a que cuando se están formando las raíces en lo que es la vaina epitelial de Herwin, pues este no alcanza a invaginarse de manera adecuada y por eso se ven cámaras pulpares mucho más grandes. Aquí pues la relevancia clínica sería si tuviéramos que hacer un tratamiento pulpar. La otra alteración de forma que tenemos es la dilaceración. Esta se refiere a lo que es la porción radicular del diente y va a ser que se va a tener como una flexión o un cambio de dirección en lo que es el borde óseo. Si por ejemplo decíamos que los caninos se caracterizan por tener una raíz larga, delgada, que termina en un ápice redondeado, pues aquí vamos a ver que tiene como la forma de una S itálica. Y entonces eso sí tendría una repercusión importante porque podría afectar lo que es la erupción del diente o incluso si tuviéramos que hacer un tratamiento pulpar o una exodoncia, pues sería muy complicado. También no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa de una dilaceración, pero se cree que se puede relacionar con un traumatismo en la fórmula temporal que haya afectado el desarrollo del permanente. Luego vienen las anomalías de estructura. En esta clasificación vamos a ver lo que es nada más el esmalte y la dentina. Ahorita les voy a explicar por qué les hago la aclaración. En el esmalte vamos a ver que, bueno, tanto en esmalte y en dentina, la fase que se está viendo alterada es la diferenciación de los odontoblastos y dentinoblastos y la etapa de que se van colocando por capas los tejidos y se van mineralizando. Esto es la fase que se está viendo interrumpida. La más característica de esta anomalía del esmalte pues es la melogénesis imperfecta, que esta, como ven en la fotografía, se ve como la superficie del esmalte
pues está rugosa, tiene un cambio de color, se ve más amarillento, pero quizá la clave aquí es que es una anomalía generalizada. Todos los dientes van a estar afectados, no uno. En cambio, cuando vemos una sola lesión o una sola falla en la formación de la estructura del esmalte, pues le vamos a llamar lo que es la hipoplasia. Y le dicen hipoplasia ambiental porque tiene que ver con diferentes factores. Por ejemplo, deficiencias de vitaminas, principalmente de la A, de la C y la D, y de algunos minerales como es el calcio y el fosfato. La hipocalcificación, la anomalía más común es el diente de Turner. Este diente de Turner se relaciona con procesos infecciosos en molares temporales generalmente que afectan el desarrollo del germen del permanente y entonces tiene una alteración en la estructura. Aquí lo más importante sería que ustedes puedan diferenciar entre qué es una hipoplasia y qué es una hipomineralización. La hipoplasia nos va a decir que es un efecto cuantitativo del esmalte. Quiere decir que el esmalte no se depositó en las cantidades ideales, pero que sí está mineralizado, sí está calcificado, pero es más delgado porque no está en la cantidad suficiente. Mientras que la hipomineralización es un defecto en la calidad, quiere decir que sí tiene un grosor adecuado, pero la calcificación o la mineralización es inadecuada. Entonces, el problema de ambas, de hipoplasia o hipomineralización, es que nos puede alterar esa protección del esmalte que le brinda a todo el diente. Luego tenemos lo que es las alteraciones de la dentina. Nuevamente podemos tener lo que es una anomalía generalizada, como es la dentinogénesis imperfecta o la displasia dentinaria, o bien algo que es muy raro, pero se puede presentar también como una odontodisplasia, en donde si tú ves la radiografía, se van a ver conductos radiculares muy amplios porque lo que es el grosor de la dentina, tanto en la corona como el cemento, en la raíz, perdón, están muy delgadas. Se asocian a enfermedades como el raquitismo, o sea, deficiencias de la vitamina D o problemas paratiroideos. Aquí les comentaba yo que esta clasificación habla sobre estas alteraciones, pero hay una anomalía de la estructura que tienen ustedes que estudiar a fondo, que es la HMI o hipomineralización molar incisiva. Esto está tomando mucho auge porque antes confundíamos el HMI con fluorosis. La fluorosis para algunos autores entra como una alteración de la estructura y otros la toman también como una alteración del color. Entonces podríamos decir que entra en las dos clasificaciones. Entonces, la diferencia de la fluorosis y la HMI es que vamos a tener afectados o es muy importante que siempre debe haber un primer molar permanente afectado y no siempre va a haber una alteración en los incisivos. Por eso antes le decían HIM, pero como se sabe que pueden estar o no alterados los incisivos, ahora lo correcto es decir HMI. Entonces, pues se tienen que actualizar en lo que son los conceptos de HMI, que podría ser una anomalía de la estructura y obviamente pues va a alterar de manera secundaria la forma del diente y el color. Otras anomalías de estructura que vienen en esta clasificación pues son las del cemento, o sea, está diciendo la estructura se puede afectar en sus tres tejidos principales, tejidos duros, esmalte, dentina y cemento. Entonces, en el cemento pues puede ser también por una deficiencia de fosfato o una incapacidad generalizada de que se calcifiquen o se mineralicen los huesos. Entonces esto lo podríamos ver en pacientes con osteoporosis
que van a tener como consecuencia una fragilidad ósea. Y una característica en la cavidad oral sería la pérdida prematura de los incisivos primarios. Esto se debe a que al momento de que el cemento no está bien formado, pues obviamente la inserción de las fibras periodontales no se da y por eso hay una exfoliación prematura. Luego vienen las anomalías de color, que aquí es donde les comentaba yo al inicio que hay alguna discrepancia entre los autores. La clasificación que estamos viendo nosotros, vamos a ver que ellos toman en cuenta dos anomalías, las de color intrínsecas y las extrínsecas. Aquí yo les pongo un signo de interrogación, porque si nos vamos a ver la definición nuevamente de lo que es una anomalía dental, propiamente dicha, es aquella que se da en el periodo embriológico. Entonces, quiere decir que una pigmentación extrínseca no debería tomarse en cuenta como una anomalía dental. ¿Por qué? Porque estas anomalías no se dan en el periodo embriológico, se dan una vez que los dientes ya erupcionaron y están en contacto con el medio ambiente oral. Entonces, desde mi punto de vista, si les preguntan una anomalía de color, pero anomalía embrionaria, serían únicamente las intrínsecas, ¿sí? Y se debe a pigmentos que vienen, o sea, como son intrínsecas, vienen de dentro hacia afuera. Quiere decir que vienen del sistema circulatorio, básicamente, que puede llegar a través del sistema circulatorio y pigmentar los dientes, pues pueden ser medicamentos, que el más común es la tetraciclina, o bien puede haber ciertas enfermedades o alteraciones como son las de las vías biliares, que es esta fotografía en donde los dientes se ven verdes. Entonces, o por ejemplo les dicen después de una transfusión, una anemia, porfiria, etcétera. Entonces, nada más, aquí lo importante es decir, una anomalía dental de color embrionaria son las intrínsecas. Ya si queremos hablar de otras anomalías de color, pensando en una alteración o en algo diferente con la palabra anómalo, nada más decir es diferente a lo normal, bueno, pues podríamos considerar las extrínsecas, en donde puede ser, por ejemplo, los pacientes fumadores, que el tabaco va a hacer una superficie rugosa en el esmalte y entonces se van a empezar a añadir pigmentos incluso de los alimentos, del tabaco, etcétera, y entonces van a cambiar de color. Pero es algo que va a ser reversible porque yo le puedo hacer una limpieza y como es extrínseca, se va a eliminar esa pigmentación. Entonces, por eso no podemos tomarla en cuenta como una anomalía dentaria de desarrollo, que es lo que nos ocupa en este tema. Otras son las bacterias cromógenas. Hay ciertas personas que se les pigmentan muy fácilmente los dientes o bien cuando se les dan suplementos de hierro. ¿Sí? Entonces, nada más que tengan en cuenta que si se les pregunta anomalías de color del desarrollo, es decir, que es embrionario, únicamente serán las intrínsecas. Luego en su programa de estudios también vienen anomalías de erupción. Aquí volveríamos a hacernos la pregunta, ¿realmente una anomalía de erupción tiene que ver con el desarrollo embrionario? Pues quizás nada más si tuviéramos una dilaceración o si tuviéramos una alteración en la formación radicular o una alteración en el desarrollo del cemento, pero como tal los trastornos de la erupción no podríamos clasificarlos dentro de una anomalía dental del desarrollo. Más bien cuando veíamos la clase anterior decíamos, podemos tener una alteración en el retraso de la erupción o en una erupción precoz. ¿A qué se podría deber? Bueno, por ejemplo, si tenemos una pérdida prematura de un diente temporal, podemos tener los dos casos, puede ser retardada o puede ser avanzada, dependiendo a la edad en que se perdió ese diente prematuro. O también podríamos tener una retención dentaria
si tuviéramos una pérdida del espacio o apiñamiento, o podríamos tener la impactación de un canino si tuviéramos una anomalía en la guía de erupción, ¿sí? Entonces aquí sería un poquito difícil poder definir bien si una anomalía de la erupción sería embriológica, una anomalía dental. A lo mejor en el caso del canino, pues sí, porque es a través de la guía de erupción y eso lo está haciendo en su fase preeruptiva o en su fase eruptiva que no es funcional todavía. Entonces a lo mejor ahí podríamos decirlo. Entonces, pues nada más que sepan diferenciar ustedes que una anomalía dental del desarrollo es durante el periodo embrionario. Entonces, aquí les pongo una revista en donde vienen cuáles son algunos factores asociados con la alteración de la erupción de los dientes, que me parece que lo explica bastante bien en términos generales. Y les pongo aquí dos preguntas que quiero que busquen y contesten porque van a ser preguntas de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un diente retenido, un diente impactado o un diente incluido? Independientemente si es una anomalía dentaria del desarrollo o posterior al periodo embrionario. Nada más que puedan explicar bien la diferencia entre estos tres términos. Y la otra es que vamos a ver que hay una anomalía que son los dientes sumergidos o dientes anquilosados. Eso es muy común en la dentición temporal. Entonces, nada más también que la sepan explicar, porque esta también sería así como que difícil decir que es durante el periodo embrionario, porque muchas veces ya terminó la erupción el diente, ya terminó la formación radicular, pero se encuentra por debajo de la línea oclusal. Entonces, que vean ustedes cuál es la causa de que pase esto y si ustedes podrían decir que es una alteración del desarrollo embrionario. Y pues nos vemos pronto otra vez.